actividad que ustedes van a seguir en GeoGebra, pues les van a enseñar los pasos que van a hacer para realizar con regla y compás la división de un segmento en partes iguales, ¿sí? Entonces, después de realizar los procesos, después dice que le despliegue un punto rojo y un punto azul para ver lo que pasa en la simulación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es que usted, y los van escribiendo, los pasos allí que ustedes ven en el recuadro amarillo, y los van realizando. Entonces, el primer paso dice que va a ser un segmento de un punto A un punto B cualquiera, es decir, que sea larguito. Por eso les pido que trabajen el cuaderno de forma horizontal, en una hojita. ¿Listo? Entonces, hace un segmento de A a B, uniendo esos dos puntos, ¿cierto? Después va a poner un punto C, ¿sí? Un punto C cualquiera, como ustedes lo observan allí. Un punto C cualquiera. Y van a trazar una línea, es decir, van a unir con un segmento al punto A con el punto C. ¿Listo? Luego va a tomar el compás o primeramente la regla, ¿sí? La regla y va a empezar a hacer divisiones en el segmento AC, divisiones de igual tamaño, ¿sí? Entonces, tome una medida de A de 2 centímetros o 1 centímetro y haga las divisiones del mismo tamaño. Regla. Hasta que llegue a su punto C. ¿Listo? ¿Vamos todos ahí? Sí. Entonces, déjase 1, 2, 3, 4, 5. Después va a coger el compás. El último punto de la recta con el extremo B. Va a tomar el compás y va a poner aquí la punta metálica y va a realizar hasta donde está el punto D, ¿sí? Va a abrir su compás hasta el punto D. Y va a hacer la prolongación al rotar su compás, ¿sí? La prolongación de ese punto D en donde va a quedar por acá, ¿sí? Donde se interseca con el segmento AB. Y lo mismo con los otros, entonces hace la abertura hasta A' y lo rota para verificar dónde va a quedar el punto siguiente. Y así con los otros segmentos. ¿Listo? Siguiente a eso va a trazar una recta del punto antes de C, ¿sí? Antes de C va a trazar una recta hasta B. Es la primera recta que va a trazar después de haber prolongado el compás varias veces. ¿Sí? Y después, entonces va a unir ahora sí los puntos que están del segmento AC con los puntos del segmento AB. ¿Lo puede repetir una vez Para más, que le profe? quede de la siguiente manera. ¿Listo? ¿Listo? Entonces este es un ejercicio
en el cual se puede aplicar lo que estábamos haciendo con regla y compás, de dividir segmentos en partes iguales. ¿Listo? Entonces dice, en el siguiente dibujo las rectas M y N son paralelas, ¿sí? M, es decir, esta M y esta N son paralelas. ¿Qué más dice? Escriba las proporciones con los nombres de los segmentos, es decir, con letras minúsculas, es decir, que los segmentos se van a denotar con letras minúsculas, que se cumplen aplicando el teorema de Tales. Entonces, ¿cómo completaríamos aquí la opción A? De acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces, ¿A es a quién? ¿A es a quién? Entonces, si nos damos cuenta, chicos, aquí hay como dos triángulos, ¿cierto? El triángulo AEB, ¿sí? El triángulo ABE y el triángulo grande que es AC y D. Entonces, ¿qué lado es proporcional a A? ¿El lado? B. B. Entonces, A es a B, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo? Entonces, ¿qué lado es C es igual a proporcional? D. Ajá, exacto. C, ¿cómo C es a D? ¿Listo? Entonces, ustedes lo van a ir allí consignando. Hay una propiedad importante que es la que vamos a hacer, que es la de ahí en adelante, del B hasta el E, y es que dice que la suma del segmento BA, ¿sí? O AB, es al segmento pequeño, ¿cierto? La suma de ellos es al segmento pequeño. ¿Y quién sería la otra suma? Entonces la otra suma es C y D. Entonces sería C más D es tal. Entonces la suma de este segmento grande es, la suma de ellos dos es al segmento pequeño. ¿Cómo así? ¿Listo? Lo mismo pasa acá. La suma de estos dos segmentos es al segmento pequeño que es A. ¿Listo? ¿Cómo entonces llenaríamos la opción C? Entonces, A más B. No, entonces, entonces aquí sería al revés, porque dice que la suma es al segmento grande. B más A. Eso, muy bien. Bien, Ya. B más A, intento hacerlo aquí. B más A es al Es igual segmento a B. grande. Y aquí sería Bueno, C más es D a B. a D. Muy Es, bien, Carla. ajá. Ajá. Y el D, entonces ya tenemos que tener en cuenta estos segmentos. Miren. Entonces, N es a M, ¿sí? Este segmento es a este segmento, como A más B es a A. Eso, muy bien. ¿Listo? A. Ahora al revés. N es a M, AM, sí. como C ya por más este D lado. C más D, ¿sí? igual a C. No, ahí sería, Ah, sí. sí, C más D, Dividido por C. ajá, y así quedaría. Es importante que tomen en cuenta estas propiedades porque con ellas vamos a resolver unos problemas más ahí siguiente a esto, ¿listo? Entonces, con el teorema de Tales se pueden realizar diferentes propiedades que se cumplen con respecto a la proporcionalidad. Entonces, una de ellas lo denotamos aquí con letras de forma general, pero lo podemos aplicar a unos ejercicios en contexto. Entonces, hay que realizar la respuesta del valor X en ese ejercicio. Entonces, des en cuenta que el proceso se parece al que ustedes estaban haciendo con la construcción de regla y compás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la relación para resolver el problema? Recuerde que se deben relacionar, por ejemplo, vamos a llamar este A, ¿sí? Este B, este C y este D. Entonces, utilizando la primera propiedad que A sobre B es igual a C sobre D. Reemplacen.
¿Cómo me quedaría? Entonces, 2 centímetros es a quién? 2 centímetros es a 5 centímetros, como 3 centímetros 3 es a... centímetros es a X. Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Sería 5. No, mentira, no. 5. No. 5 por 3, 5 por ¿cuánto 3 le da? dividido. 15 dividido en 2. La mitad de 7,5. exacto, 7,5. 5. La mitad de 15, 7,5 centímetros. Entonces ese sería el valor de X. Entonces la idea es que a partir de las propiedades que acabamos de hacer, pues vamos a aplicarlo en situaciones problema. ¿Listo?